alguna forma este tema o esta unidad, yo la dividí en lo que era el oleaje, lo que eran los fenómenos oceanográficos de viento, corrientes, mareas, ¿sí? Y finalmente viene que es el transporte de sedimentos. ¿Qué es lo que tenemos en esta unidad? Bueno, pues los temas que aquí estamos comentando, ¿sí? Entonces vamos a comentarlo brevemente de lo que es un sedimento, que por principio es un material sólido, ¿sí? No es un material líquido, no es un material gaseoso, es un sólido, y que este es un producto de las acciones que se van pasando a través de diferentes fenómenos y procesos que van finalmente degradando la consistencia de las rocas principalmente. Los sedimentos más comunes son los que vienen de la degradación de las rocas las, en las montañas, en las partes bajas de los ríos, y que desembocan en los mares, ¿sí? Y bueno, pues vemos todos los efectos que se ocasionan, como las corrientes de aguas superficiales y las corrientes de aguas subterráneas. A veces nosotros no le damos importancia a esto de las corrientes subterráneas, y una parte de esta es importante en la cuña salina. Esto es el material o eh, este, las corrientes subterráneas a veces no nos llama la atención, no le prestamos la debida atención, dado que son por debajo de la superficie y esas no las vemos. Una parte importante son el efecto de la cuña salina. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del agua del mar, ¿sí?, está en contacto con la parte terrestre, y el agua puede llegar en un momento dado, poco a poco, ir absorbiéndose en la parte terrestre y llegar a invadir lo que es la parte de aguas dulces, ¿sí?, lo que es el nivel freático, y ese llega hasta la zona del manto freático de las aguas dulces. Esta se contamina y ya el agua ya no sirve para beber, ¿sí? No sirve para beber directamente, habrá que darle tratamientos para quitarle la salinidad, ¿sí? Otro efecto que ustedes seguramente ya lo vieron es el fenómeno que que tiene poco que sucedió en el socavón de Puebla, ¿sí? Que pues ahí uno de los supuestos es que en la parte inferior había corrientes de aguas subterráneas, ¿sí? Fueron desgastando, fueron erosionando, se fue habiendo transporte de sedimentos, ¿sí? Dejaron el hueco y pues se produjo ese socavón. Entonces, es uno de los supuestos por qué se produjo el socavón. Esto también, nosotros, como ingenieros civiles, o principalmente, pues a veces nos piden que hagamos obras en lugares donde no debe ser adecuado. Recuerdo que una parte de Acapulco vendieron terrenos que antiguamente habían sido terrenos invadidos por el mar, ¿sí? Y bueno, pues el mar se alejó y dijeron, bueno, pues aquí hacemos este desarrollo habitacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que con el tiempo, pues vino un reconocimiento de la naturaleza y dijo, aquí yo tenía agua y voy a poner agua, y produjo, no sé si se enteraron de esa situación, ¿sí?, ahí en Acapulco, y que se inundaron varias unidades habitacionales. Lo mismo sucedió en
el caso de Villahermosa. También hace algunos años, muchas unidades habitacionales fueron construidas en donde antiguamente, pues ahí se acumulaba agua de mar y agua de lluvia. Por alguna razón dejó de haber, se secó esa parte y finalmente la naturaleza con el tiempo dijo: yo reconozco este, que es mi terreno, ¿sí? Y lo inundó. Entonces sí ocasionó muchos problemas y bueno, esto es parte del aprendizaje de no invadir las zonas donde antiguamente había cauces de ríos, porque finalmente, con el paso de los años, la naturaleza vuelve a recuperar su historia, ¿sí? Y pues evitemos tener ese tipo de incidentes. Bueno, esto a raíz de las aguas subterráneas, ¿sí? Bueno, vemos también que cuando se hacen algunos cortes de terreno, podemos leer la historia de ese terreno. En una de estas, bueno, vemos la constitución que tiene, ¿sí? Si vemos conchas marinas en algún cerro que estemos cortando, quiere decir que en la antigüedad, ¿sí? Muchos años antes, pues hasta ahí llegaba el nivel del mar, ¿sí? O una de dos, el nivel del mar bajó o la parte terrestre emergió. Entonces, el leer los cortes estratigráficos es interesante, ¿sí? Para ir viendo y leyendo la historia de ese lugar. Y también esto nos puede dar pauta a poder leer qué tipo de sedimentos son los que están llegando al mar a través de las diferentes corrientes. ¿Qué tipos de sedimentos tenemos? Pues podemos clasificarlos principalmente en cuatro: los marinos, los hidrogenados, los terrígenos y los biogénicos. ¿Cuáles son los marinos? Son lo que es una mezcla del material que se degradó, ¿sí? De diferentes tamaños. Y estos están compuestos principalmente por los materiales que fueron degradándose en la parte continental, ¿sí? En la parte de tierra. Dentro de esos sedimentos tenemos los que están en las plataformas continentales, la, eh, en la sedimentación carbonatada en plataformas, en los arrecifes, en la parte del talud y el borde continental, y finalmente en la sedimentación en aguas profundas. Esto es, todos los sedimentos que vienen de la tierra y que más tarde, más temprano, se van depositando en el mar. Los hidrogénicos son aquellos que se dan por una descomposición o reacciones químicas que se dan entre el material y la presencia de agua o de algunos otros agentes ambientales que oxidan las rocas, ¿sí? Y las van degradando, ¿sí? Entonces, esto es a partir de reacciones químicas, que es lo que le llamamos a los hidrogénicos. Y bueno, pues estos habría que hacer el estudio, pues muy minucioso, de ver qué está pasando con las diferentes moléculas, su reacción química y finalmente, bueno, qué acción está tomando con el agua del mar. Y tenemos este ejemplo o esta fotografía donde vemos un río que pues generalmente lo vemos de un agua turbia, ¿sí? En este caso pues, fue un agua colorada, ¿sí? ¿Y esto qué es? Pues que va trayendo en su trayecto materiales de ciertos minerales, ¿sí? Que pues se van oxidando y al final de cuentas llegan y se depositan en el mar. Entonces, el ver fotografías aéreas pues nos ayudan mucho para entender cómo es el origen o de dónde viene el origen de algunos sedimentos. En la generalidad, el agua que vemos pues, es agua turbia y generalmente
lo que llevan son sedimentos, productos de la desintegración de roca. Los terrígenos, ¿sí?, son ocasionados y derivados de la erosión y del intemperismo de los continentes, ¿sí?, toda la parte terrestre. Y estos, como se van por el efecto de la lluvia, el calor, el frío, congelamiento, ¿sí?, sabemos que cuando el agua se congela, tiende a expandirse. Entonces, cuando el agua penetra entre las rocas, se congela, ¿sí?, pues tiende a fracturar la roca. Entonces, son de los muchos procesos que se van dando para la desintegración de rocas. Y estos finalmente, pues se llevan a través de los ríos y los glaciales hacia los mares. ¿Sí? Y finalmente estos están compuestos por partes de roca y de los minerales. Aquí un ejemplo, ¿sí?, que más o menos se estima, pues no está medido, ¿sí?, que hay un transporte de 20,000 millones de toneladas. ¿Sí? ¿Qué cantidad es esta? ¿Sí? Si la vemos en kilos, ¿cuántos ceros sería? ¿Sí? Si tenemos ahí 20 con 4 ceros, bueno, 23 ceros, le agregamos los millones, son 6 ceros. Toneladas, otros 3 ceros, pues son los 20 con 12 ceros, ¿sí?, de kilogramos que salen de la parte de tierra y se van y se depositan en el mar. Esto es una de las razones por las cuales la Tierra tiene sismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la parte terrestre va perdiendo peso, va degradando, todo ese peso que le vamos quitando por efecto de las lluvias, la degradación que llega hasta el mar, ¿sí?, va incrementándose todo este sedimento en los fondos marinos que provocan una sobrepresión y estos muchas veces no los aguantan y a través de las placas tectónicas en esos movimientos que nos ocasionan los maremotos, ¿sí?, y los sismos. Esto, pues, es la dinámica de la Tierra como planeta, pues es muy interesante. Entonces, una de las partes que contribuye a ese movimiento de las placas tectónicas, pues es el sobrepeso que ocasiona el transporte de los sedimentos. A lo mejor nosotros no lo vemos tan inmediato porque pues es en todo el mundo, ¿sí?, es a través de muchos años que va habiendo acumulaciones de este tipo de materiales que ocasionan la sobrepeso. La biogénica es resultado de la descomposición de los cuerpos orgánicos que hay en el mar. Principalmente, ¿qué? Pues todas las conchas que nosotros vemos es uno de ellos principalmente. Todas las conchas del mar pues, están llevando a cabo su destrucción, ¿sí?, y estas a su vez van formando las arenas. Las arenas se van formando ya los sedimentos. De un tiempo para acá, ¿sí?, ya empezaron nosotros regularmente íbamos a la playa y nos poníamos a apuntar conchitas de mar, ¿sí?, de diferentes tipos, e inclusive, no sé si todavía en Acapulco, está en la venta de diferentes adornos con conchas de mar, ¿sí? Esto, el ir eliminando todas las conchas del mar, pues vamos también haciendo que el mar vaya perdiendo sus sedimentos de forma natural, ¿sí?, que son de este tipo. Entonces, ya hay estudios que esta situación pues no debe de continuar. No debe de continuar en el sentido de que las conchas aparentemente pues, no tienen mayor utilidad, pero sí tienen en la formación de sedimentos y en la conservación de las playas. Entonces, sí está viendo ya, tomando notas en este sentido, de evitar que, pues,
por el gusto de llevarnos una conchita a casa, pues seamos partícipes de no haya sedimentos. También hace algunos años iba uno a Cancún, y eso ya tiene muchos años, podía ir uno a Cancún, traerse una cantidad de arena significativa, ¿sí? Pues como de recuerdo, porque pues, es una arena muy bonita, muy todo. Inclusive iban camiones a traer arena para los salones de fiestas infantiles, que pues era una arena muy finita, muy agradable para ponerlos ahí en areneros para los juegos infantiles. Un tiempo acá pues, se vio esa problemática a raíz del huracán Gilberto, que desapareció las playas y ya está prohibido que nosotros como turistas nos traigamos un poquito de arena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre tantos turistas y tantos poquitos de arena, ahí ya no hay alimentación de algún otro banco de experimentos. ¿Sí? Entonces, pues poco a poco no la podríamos acabar. Entonces, esto es para que vean el conocimiento del tipo de arena, bueno, el tipo de sedimento que llega o que se tiene en una región, en algún momento es cómo debemos de cuidarlos. ¿Sí? Caso concreto, Cancún. Bien. Aquí algunos, los elementos coralinos que se van formando en el fondo marino y, bueno, pues estos nacen, crecen, mueren y una vez que mueren se desintegran y esos pasan a formar parte de los sedimentos. Bien, ya vimos una clasificación de los sedimentos, que la tenemos en 4 grandes rubros. Bien, ahora, ¿qué cosa es ya vimos lo que es el sedimento, que es un material, y ahora, bueno, entramos con lo que es el movimiento de ese material y decimos que es el cambio en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que ahorita en este momento tenemos arena en un determinado lugar, ¿sí? Ahorita en ese lugar, ¿sí? Y esa arena, con el paso del tiempo, 2 años, 1 año, medio año, un mes, ¿sí? Ya no va a estar en el mismo lugar, va a estar en otro lugar. Entonces, es el cambio tanto en tiempo como en el espacio de los materiales de un lugar que se transportan a otro, se mueven hacia otro lugar. Este movimiento principalmente es ocasionado por las mareas. El efecto de la marea es un elemento importante. Las corrientes marinas, ¿sí? Que pueden ser por diferencia de densidades, los vientos y los oleajes. Las fuerzas que están más presentes en este caso son los oleajes y las corrientes. Las corrientes, principalmente las debidas por la diferencia de densidad y por la variación de mareas, ¿sí? Son las dos fuentes principales que generan que las arenas, principalmente, se empiecen a mover. Y tenemos 2 tipos de transportes. Uno que es a lo largo de la playa, que es el más común, que le llamamos transporte a lo largo de la playa o paralelo a la playa o transporte litoral. Y el otro es el transporte perpendicular a la línea de la playa. Este es pues no es tan estable, casi siempre hay cierto transporte longitudinal. El transporte transversal, ese nos lleva a que, sobre todo en las bahías, el sedimento pues se aleje de la playa y se vaya hacia el mar cuando se tiene oleaje de invierno. Cuando llega el oleaje de verano, es un oleaje más tranquilo, hace que la arena se acerque a la playa.
Viene el oleaje de invierno y se aleja de la playa. Viene el oleaje de primavera y se acerca. Es un ir y venir, ¿sí? De forma perpendicular a la línea de la costa. Esto generalmente se da en bahías, en ensenadas, ¿sí? Pero no a lo largo de la playa. A lo largo de la playa, una playa recta, generalmente tenemos el transporte litoral. ¿Cómo se da este movimiento de los sedimentos? Pues primero tiene que suceder que el material se empiece a erosionar. Tenemos un material grande, una piedra, una roca, un coral, ¿sí? Pues primero tiene que empezarse a erosionar, a degradarse. Una vez que ya se erosionó, entonces empieza el proceso de transporte. ¿Sí? Se empieza a mover de un lugar al otro y finalmente, ya una vez que se movió, encuentra lugares con menos agitación y empieza a sedimentarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la erosión? Pues el inicio del movimiento del sedimento. En el transporte lo podemos tener de dos formas. Uno, que el material vaya suspendido en el agua y el otro vaya siendo arrastrado por el fondo. Son las formas en que se mueve el sedimento. El que más volumen transporta, pues es el que se va arrastrando por el fondo. Y finalmente la sedimentación se nos va a dar el sedimento que se va moviendo por el fondo. Cuando ya no hay fuerza suficiente para moverlo, pues este simplemente se detiene y se queda ahí estacionado. Tenemos la carga de fondo en suspensión, que esto es un material con cierto peso, va, va suspendido. Cuando llegan velocidades más pequeñas, este sedimento tiende a irse al fondo. Y finalmente la carga de lavado, pues este es un sedimento tan pequeño en peso, en tamaño, que el tiempo que le lleva sedimentarse es muy largo y pues con el oleaje, las corrientes, se vuelve a poner en suspensión. Entonces, estos tres tipos de sedimentación, el más relevante es el que está cerca del fondo. Bien, tenemos un perfil más o menos común en todas las playas. Una parte que es donde está la rompiente, ¿sí? Es donde se va a dar principalmente el transporte del sedimento. Una vez que la ola empieza a romper, como tiene un efecto en el fondo y genera mucha turbulencia, va a empezar a mover la arena por el fondo. Tenemos el nivel de pleamar y el nivel de bajamar. Esto es, sube y baja la marea y es ahí también donde se genera mucho movimiento de los sedimentos de este rango. Y este movimiento también se debe al oleaje. ¿Por qué? Porque tenemos oleaje tanto en bajamar como en pleamar, ¿sí? Y en mientras va subiendo o va bajando la marea, pues tenemos ahí presencia de oleaje. Estos son los que van conformando el perfil playero. Tenemos una parte donde se forma la rompiente, un chipote, por llamarle de forma burda, que es una barra, ¿sí? Aquí es donde se genera cierto nivel de tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad relativa en el fondo, que genera la acumulación de sedimentos, sedimentos que va arrastrando cuando choca con la playa, ¿sí? Los va depositando en esta zona. Tenemos una parte donde ya rompió la ola, donde ya llegó el oleaje, una vez que rompió, y se disipó la energía, una berma o también digamos, un medio chipote, ¿sí? Que se forma en la parte seca de la playa, ¿sí? Y podemos tener una
inmediatamente arriba del nivel de mar y otro, una parte más avanzada, más aguas, más tierra adentro. Y tenemos una parte que provocado por la erosión de la arena que tenemos en esta parte, ¿sí? Y se va colocando en esta parte. Finalmente tenemos la colocación o la formación en algunos lugares de las famosas dunas. ¿Sí? Entonces, este es el perfil común cuando tenemos arena. ¿Sí? Y este perfil pues no permanece constante, va variando de acuerdo al tamaño de la ola. ¿Sí? Cuando las olas son muy grandes, pues el material casi se empieza a degradar, se empieza a ir hacia el fondo marino. Cuando las olas son pequeñas, el oleaje empuja los sedimentos hacia la playa. ¿Sí? También el viento tiene una participación importante en la formación de las dunas. ¿Por qué? Pues porque el sedimento se mantiene en la parte seca, ¿sí? En el viento y lo empieza a mover y este material se va depositando en lo que son las dunas. ¿Sí? Y este proceso puede ser de forma continua o puede ser de forma intermitente en el sentido de que se nos da en primavera, en verano, en otoño, en invierno. A eso se refiere en la parte de la actividad intermitente. Bien, la forma como se transporta el sedimento. Tenemos tres capas, ya las habíamos visto. La capa de lavado, que es donde está el material pequeño, el material que difícilmente se va a sedimentar. Tenemos otra capa, que es la carga de fondo en suspensión. Este se pone en suspensión, el sedimento se pone cuando hay velocidades de corriente pequeñas. Este tiende a sedimentarse. Y finalmente tenemos la carga de fondo, que este es el sedimento que se va moviendo por la parte del fondo marino y pues este sí llega a sedimentarse. Es el transporte de sedimentos más significativo que hay. ¿Sí? Es el que comparativamente en cantidades pues representa el porcentaje mayor. Bien, ¿cómo se mueve el sedimento en la parte del fondo? Pues empieza, ¿sí? Con que el sedimento se empieza a mover, se empieza a deslizar, empieza a tener un efecto eh, de un movimiento de empuje y se va moviendo. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué sucede? Una vez que ya se empezó a deslizar, empieza a rodar. ¿Sí? Se va incrementando la velocidad de arrastre y empieza ya no el material a rodar, empieza a brincar, empieza a saltar. Después de que empieza a saltar, pues ya no va. ¿Esto qué quiere decir del salto? Brinca y vuelve a caer al fondo marino, brinca y cae al fondo. Y llega el momento en que si la velocidad de la corriente es más intensa, este material se pone en suspensión. Y cuando empieza a disminuir las velocidades, es cuando se empieza a dar la sedimentación. Entonces, una es cómo se va moviendo el sedimento, empieza por un empuje, que es el deslizamiento. Pues empieza a rodar el material, después empieza a brincar y finalmente se pone en suspensión. Y aquí, bueno, hay algunas expresiones que nos dan algunos autores, cómo poder evaluar estos tres cantidades de sedimentos que se mueven, ¿sí? El de lavado prácticamente pues no se evalúa porque este no se va a sedimentar, pero el que es el fondo en suspensión y el del fondo, este sí es el que nos interesa porque al final de cuentas es el que se va a depositar o es el que se puede poner en suspensión y transportar. Aquí vemos el ejemplo de que hay un material en el fondo marino que no se mueve, otro material que empieza a poderse
arrastrar, otro que empieza a moverse rodando y finalmente el que se pone a brincar. Una vez que brinca el material, pues llega y se pone en suspensión. Es así como se da ese movimiento de el transporte del sedimento. Dentro de las características que ustedes ya lo vieron con su compañera, ¿sí? Tenemos las características cuando las partículas están sueltas, ¿sí? O están individuales, que podemos decir las características de la partícula y del grano. Otra es cuando estas partículas llegan a formar ciertos grumos o se empiezan a cementar, ¿sí? Con algún material, entonces ya el comportamiento es diferente. Es distinto tener un grano, ¿sí? A tener varios granos pegados, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Que ya forman un grumo. Cuando tenemos los granos sueltos, pues las características que nos interesan son estas de aquí: la densidad, peso, tamaño, forma, cohesión y velocidad. Y cuando ya están estos materiales ya formando grumos, pues lo que nos va a interesar son las otras cuatro que ya las comentaba. ¿Cuáles son las relevantes? Pues el tamaño, el peso y la forma. El tamaño, porque dependiendo de cómo esté la distribución de los granos, si tenemos granos de todos del mismo tamaño, pues va a haber una cierta forma de moverse. Si tenemos granos pequeños, unos más grandes, otros más grandes, e inclusive llegamos a tener gravas, el movimiento del sedimento va a ser diferente, ¿sí? Entonces, esta parte de conocer el tamaño pues es relevante porque nos va a dar un indicador de cómo se puede mover el sedimento o qué cantidad se va a mover. Entre más grande sea el sedimento, pues más fuerza se requiere para poderlo mover. El peso específico también es algo relevante. ¿Por qué? Porque entre más peso tenga, ¿sí? Más fácil se va a poner en el fondo. Tenemos, por decir algo, los sedimentos de origen orgánico, que su peso específico es de un material ligero y pues fácilmente se pone en suspensión. Cuando han ido ahí a los que han tenido oportunidad de ir a Cancún, cuando caminan, pues mueven los pies y fácilmente el material se pone en suspensión, ¿sí? Ya dejan de pasar y en poco ratito ya ven que otra vez vuelve a alimentarse. En cambio, nosotros vamos a Acapulco, la arena es más gruesa y si nosotros pasamos caminando ahí por la playa, pues vemos que aunque pasemos, pues no levantamos la arena no se pone en suspensión tan fácilmente, ¿sí? Sí se levanta algo, pero no es en la misma proporción que en el caso de Cancún. La forma que tienen los sedimentos también es relevante. ¿Por qué? Porque si tiene una forma alargada, este material pues va a tardar más, o plana, va a tardar más en sedimentarse a que si tiene una forma esférica. Si tiene una forma esférica, pues se va a sedimentar de una manera más rápida. Entonces, esto de la redondez también es importante, es interesante. Si tenemos, ustedes han visto en los ríos, principalmente, el tipo de piedra que hay, ¿sí? Le llamamos que es una piedra bola. Es una piedra que está formando estas superficies semiesféricas. ¿Y esto por qué es? Pues porque estas piedras río arriba, pues eran con cantos agudos, ¿sí? Tenían muchas puntas, ¿sí? Empezó a rodar, a rodar, a rodar, ¿sí? Se empezó a pulir, ¿sí? Y llegaron a las partes bajas del río y ya llegan en forma redondeada. Entonces, el conocer cómo están estas
estas partículas, ¿sí? Su grado de redondez, pues es más fácil que pueda desplazarse. Si ponemos en un recipiente canicas, ¿sí? Y esta la soltamos, las canicas van a rodar fácilmente si las ponemos en el piso. Pero ¿qué pasa si ponemos gravas? ¿Sí? Vaciamos esa botella que tiene gravas, ¿sí? Pues estas no van a rodar tan fácilmente. Entonces, esa parte de la redondez también tiene su importancia. Haciendo el comparativo entre gravas y canicas, pues vemos que las canicas ruedan más fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen tanta trabas. ¿Sí? O lo que alguien diría por ahí, el coeficiente de fricción es mucho mayor en gravas que en el caso de las canicas. ¿Cómo podemos determinar, estimar? Pues más bien determinar, no, sino estimar qué cantidad de sedimentos se están moviendo. Tenemos dos métodos principalmente, que es una, ir al campo, ir a hacer mediciones, y el otro es mediante fórmulas. Y aquí las fórmulas, hago el énfasis, que son fórmulas empíricas. ¿Qué quiere decir? Que no están validadas científicamente. No nosotros cuando evaluamos el transporte del sedimento, pues es una cantidad estimada, porque no hay ningún método hasta ahorita que nos diga exactamente cuánta arena se está moviendo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de variables muy grande y entender todo este movimiento es sumamente complejo. Lo que hay son ciertas aproximaciones que nos dan algunas fórmulas que, bueno, se han ido probando en el laboratorio y se han ido validando o corroborando en la realidad. ¿Sí? Entonces, eh, pues se van afinando estas fórmulas, ¿no? Hay muchos coeficientes que, pues de alguna forma tratan de compensar todos aquellos elementos que no podemos medir, que no podemos considerar. Entonces le metemos coeficientes. Y finalmente, la otra pues, es una combinación de ambos métodos, ¿no? Hacer mediciones y hacer las fórmulas empíricas. Dentro de estos, pues, es el espigo, es el más común, hacerlo perpendicular a la línea de la costa, se construye y pues se ve cuánta arena se acumuló en un determinado tiempo. ¿Sí? Ese es un método más o menos rápido, confiable, eh, rápido de hacer. ¿Sí? Los trazadores pueden ser fluorescentes o radiactivos. Los radiactivos, ahorita ya por la cuestión ambiental y el impacto, pues le han ido poniendo restricciones. El fluorescente, ¿qué cosa es? Es tomar una muestra de la arena del lugar donde queremos ver para dónde y cuánto se mueve. ¿Sí? Este material lo pintamos, lo colocamos una vez ya limpio, pintado en la zona donde queremos estudiar y lo dejamos ahí que se vaya moviendo solito con las corrientes de oleaje, las corrientes de marea y mediante un proceso de campo poder tomar muestras y poder determinar qué cantidad de arena se está moviendo y cuál es su dirección. Previo a todo esto, también tenemos las fosas de prueba, que no es otra cosa que hacer una zanja en el fondo marino, ¿sí? Cerca, entre la costa y la línea de rompiente. ¿Esto por qué? Porque es en la zona donde se produce el transporte de la arena, ¿sí? Principalmente. Esta zanja, pues la podemos hacer de diferentes tamaños y diferente profundidad. Hacemos la zanja y lo que hacemos es, pasado un tiempo, ir a medir cuánta arena se ha ido depositando en esa zanja. Y de esa manera nosotros estimamos qué cantidad de arena se está transportando a lo largo de un mes, de un año o de medio año. ¿Sí? Es una de las formas, ¿no? Hacemos una zanja, esta se empieza a llenar y bueno, pues conforme se vaya llenando, vamos haciendo mediciones. ¿Sí?
Las fórmulas empíricas tenemos la del CERP, abreviaturas del Coastal Engineering, ¿sí? La de Larraz y Bonfield, que estas son españolas, ¿sí? El del Laboratorio de Francia y del Laboratorio de Holanda. Esta fórmula de Baker, la fórmula del CERP, son las más utilizadas aquí en México. Son, pues dan cierto nivel de aproximación. No son exactas, ¿sí? Son aproximaciones. Bien, aquí les pongo las fórmulas de la RAS, la del CERP, ¿sí? El Baker, ¿sí? Tienen aquí sus diferentes parámetros. Aquí no me entretengo mucho en explicar toda la serie de variables y la forma de cálculos. Si ustedes ven las fórmulas, son muy sencillas relativamente. Lo que es difícil, lo que vemos, es la cantidad de variables que hay en estos factores, en estas fórmulas, ¿sí? Luego, la velocidad de caída de las partículas de la arena. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una muestra de arena, ¿sí? De ponerla en suspensión, ver cuánto tiempo tarda en llegar hasta el fondo. Dependiendo de la forma que tenga, si es una forma plana, si es una forma esférica, si es una forma prismática, ¿sí? Va a tener diferentes formas de llegar hasta el fondo. ¿Cuánto tiempo tardó en caer? Entonces hay que estar haciendo trabajos de laboratorio minuciosos para determinar la velocidad de caída, entre otros cosas. Otro, por ejemplo, aquí la rugosidad del fondo. Nosotros, pues no podemos decir que el fondo es totalmente liso o totalmente horizontal. No liso, sino horizontal. Nosotros nos acercamos al fondo, vamos a ver que tiene ciertos rizos, ciertas ondulaciones. Entonces, esa rugosidad es la que nosotros debemos de determinar. ¿Cómo está esa rugosidad del fondo marino? ¿Sí? Y así como está, por ser el diámetro medio de los sedimentos, nosotros tenemos un grano de arena. Este grano de arena, pues no es una esfera, tiene diferentes tamaños. Entonces, de ese grano tomar un diámetro representativo, que llamamos el diámetro medio, y esto se logra tomando la medición del lado más grande, del lado más corto y de un lado medio, ¿sí? O midiendo en los tres ejes sus dimensiones. Y de esas, mediante una fórmula estadística, se toma cuál es el diámetro medio o promedio de un grano de arena, ¿sí? Hagan de cuenta que tenemos un grano de arena y ese grano lo convertimos a una esfera, ¿sí? Para poder aplicar las fórmulas. Si no, no podríamos hacerlo. Entonces, como ven, cada una de las variables, pues requerimos hacer un estudio previo, ¿sí? Y ya teniendo todos estos valores, ¿sí? Aplicar las fórmulas es relativamente sencillo, ¿sí? Pero sí ven la cantidad de variables que hay y de coeficientes que se están interviniendo en ellas. Al igual que las fórmulas anteriores, pues aquí empieza a haber unas teorías que también finalmente son supuestos de cómo se mueve el sedimento. Aquí tenemos unas fórmulas, que anteriormente teníamos fórmulas, ahora ya tenemos teorías de cómo es que se va a mover este sedimento. Aquí no me entretengo porque es un poco complejas, pues si el transporte de sedimentos normal es complejo, pues tenemos que estudiar las teorías, pues todavía es más complejo. La, Nosotros, pues cuando tenemos un sedimento, tenemos que hacerles estudios de su granulometría principalmente y de qué minerales está compuesto. Esto pues nos va a ayudar bastante para ver cómo se está moviendo el sedimento. Y entre los datos
o las características más importantes, pues son estas que están aquí enunciadas. También, pues, estas ya las vieron. Finalmente, pues nosotros tenemos que ir necesariamente al campo y tomar el material de nuestras manos para sentirlo, para ver sus características, cómo están, ¿sí? Qué tan grueso, qué tan fino, qué tan, si tiene olores, si tiene colores. Entonces, ver cómo es que está, ¿sí? Entonces, si es necesario, pues ir ahí a la playa, bueno, la costa, y ver características físicas de forma visual. Clasificar los granos, pues cuando tenemos material grueso, desde arena fina hasta los cantos rodados. Bueno, esta es una clasificación, la clasificación del Chux, ¿sí? Que nos dice que las arenas son cuando son menores a 74.07 milímetros, ¿sí? Arenas entre estos tamaños, y ya las gravas mayores a 76 milímetros. Esto es lo que la malla 3, la 4 y la 2. Y la característica de las arcillas y cohesivos, estos son plásticos, resbaladizos e impermeables. O sea, cuando tenemos un suelo cohesivo y las arcillas, ¿sí? Pues este material es prácticamente impermeable. ¿Sí? Y ahí tenemos las pruebas de la copa grande que nos da las características de este material. Y los materiales que tenemos comúnmente, ¿sí? Son las arenas no cohesivas, ¿sí? Que estos son materiales, los granos son rígidos y con un alto índice de permeabilidad. Nosotros en un recipiente con agua le ponemos, en un recipiente con arena le ponemos agua, pues vemos que el agua se filtra sin mayor problema. Es más, cuando ustedes van a la playa y viene una ola y rompe, ¿sí? Ven que pasa ahí a la orilla de la playa, ¿sí? Ven que viene la ola, rompe, moja toda la de la playa y de inmediatamente todo el agua se va filtrando. No queda seca, pero si se filtra, no. Difícilmente podemos nosotros hacer ahí algún tipo de charco, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la arena no es permeable, más bien es altamente permeable. El transporte de sedimentos nos va a ocasionar que nos lleguen a formar diferentes este, el, el transporte de los sedimentos, aparte de irse moviendo, ¿sí? No tendría mayor chiste. Pero este transporte de sedimentos nos va a llegar a tener unas formaciones litorales, que ya también lo vimos en las primeras clases del curso, ¿sí? Que son los famosos playas, que puede ser una cóncava o puede ser una playa recta. Tenemos lo que son las flechas frente a una laguna, ¿sí? O una combinación de flechas y barras en lo que es una laguna, la formación de tómbolos o protuberancias hacia el mar, ¿sí? Por la acumulación de arena. Entonces, portecimentos nos puede llevar a formar diferentes formaciones
costeras. De ahí la importancia de ver cómo se está moviendo el sedimento. Bien, cuando el sedimento se está moviendo de forma perpendicular a la línea de la playa, tenemos, o podemos decir que tenemos perfiles de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que la arena que se va acumulando durante cierta temporada del año, ¿sí? La arena se va acumulando en la playa. Vienen olas más intensas, más grandes, y esta arena se va moviendo hacia el lado mar. Viene temporada de oleajes pequeños y la arena se va llevando hacia la playa. Vienen olas más grandes, épocas de invierno, y estas se regresan de nuevo al mar. Se acercan y se regresan al mar. Se acercan y se alejan de la línea de la costa. Es ahí en esas condiciones cuando decimos que tenemos una playa en equilibrio, ¿sí? Cuando prácticamente no tenemos transporte longitudinal, únicamente transporte transversal. Es cuando podemos decir que tenemos una playa en equilibrio. ¿Cuándo vamos a tener un perfil de verano? Esto es cuando tenemos olas pequeñas, cuando la relación de la esbeltez de la ola sea menor a 0.025. Y vamos a tener un perfil de invierno. ¿Cuál es la diferencia? Que en el perfil de verano la playa es ligeramente horizontal o tendiendo a la horizontal. Y en el invierno la playa, ¿sí?, va a tender a ser más o menos más pronunciada y nos va a formar una barra. La ola está rompiendo. Cuando tenemos este tipo de ola de verano, si la esbeltez de la ola, que no tenemos esta barra, ¿sí?, que se va formando. Esta barra lo que hace es que sube, ¿sí?, y se va reacomodando cuando llega el oleaje de menor intensidad, y cuando vuelve a suceder el oleaje de mayor altura, se va a regresar. Entonces, un ir y venir. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos de cómo permanece desde la playa original, si lo tenemos aquí, luego ya está, aparece con línea punteada, ¿sí? Cómo se va cambiando una vez que un huracán, ¿sí?, va sufriendo modificaciones del fondo marino por la presencia de esto. Nosotros en alguna ocasión podremos ir a una playa en verano y a lo mejor podemos meternos muchos metros mar adentro sin que nos cubra podemos estar de pie, ¿sí?, muchos metros hacia adentro. ¿Sí? Pero vamos a otra época del año y resulta que damos unos pasos y pues ya no tocamos el fondo. Esto es por el tipo de oleaje que hay. Entonces, el oleaje hace que se mueva el fondo marino. Aquí un ejemplo, ¿sí? Se combinan dos efectos. Uno, el oleaje, y otro, la variación de marea. En un momento tenemos este perfil con la línea de color café, que es el perfil de oleaje, entre comillas, normal, ¿sí? Y cuando se viene un huracán, todo este material que aquí estaba acumulado se va a ir, se deposita mar adentro. Viene una temporada de oleaje normal, ya pasó el huracán, y esta arena se empieza a mover hacia la costa. Entonces, un ir y venir, y es cuando decimos que tenemos un oleaje de equilibrio, ¿sí?, un perfil de equilibrio. ¿Cómo podemos evitar o controlar la erosión de las playas una vez que se ha empezado a dar o que nos interesa que no se siga erosionando? Bueno, una es, hay dos maneras. La forma estructural es hacer una obra, y la fórmula con un enfoque no estructural
Esto es traer arena de otro lugar y colocarla. ¿Sí? Eso es sin hacer ningún tipo de obras, ¿sí? Se está erosionando, bueno, pues voy y traigo arena y la coloco. ¿Sí? Sigue erosionando, pues voy por más arena y la traigo, ¿sí? Y así voy a estar todo el tiempo trayendo arena de otro lugar, ¿sí? ¿Qué tanto puedo yo mantener ese trabajo de esa manera? Pues mientras haya un banco de arena, pues lo voy a poder estar suministrando. Lo que va a pasar donde yo estoy tomando el material, a lo mejor ahí puede estar alterando el medio ambiente, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos de dónde tomamos el material, ¿sí? Porque podemos alterar la configuración de las configuraciones enteras, ¿sí? Y si le quitamos la arena de un lugar, pues la ponemos en el otro, solucionamos el problema de un lugar, pero afectamos en otro, ¿sí? Sí debemos ser muy cuidadosos de dónde la sacamos, de dónde la ponemos, qué va a suceder, ¿sí? Tenemos estas dos enfoques, ¿sí? Vemos los rompeolas o los espigones, y la otra es que, bueno, se traen arena, ya sea por camiones o por dragado, ¿sí? Se va colocando todo este terreno, bueno, más bien todo el material, y se va ganando el terreno, ¿sí? O la playa, ¿sí? Entonces, eh, si vamos a estar trayendo material permanentemente de un lugar, pues hay que buscar la manera de que este material no se pierda, ¿no? Bien, los transporte electoral, bueno, vemos aquí, es importante que una vez que nosotros hacemos un estudio o una cuantificación del transporte de sedimento o hagamos alguna obra para retener los sedimentos, una vez concluido, hagamos un seguimiento. Y esto, bueno, también es muy útil, las fotografías satelitales, que nos van indicando si es que la línea actual, ¿sí?, se ha ido incrementando o ha ido erosionando terreno. Entonces, tener toda una serie de fotografías en diferentes épocas pues nos ayudan mucho eh, para entender la evolución que pudiera tener la formación litoral, ¿sí? La línea de la costa de nuestro puerto, los espigones o los rompiolas paralelos, ¿sí?, a la costa. En fin, la obra que hagamos nosotros, ¿qué efectos va a ocasionar? Tener estas fotografías aéreas nos ayudan mucho. También, bueno, pues esto ya nos empieza a ayudar bastante, ya con los drones, ¿sí?, el poder tomar fotografías en diferentes épocas, ¿sí?, para ir viendo la evolución de esto, ¿sí?, que no vaya a haber afectaciones aguas arriba o aguas abajo de nuestra obra. Aquí, pues, vemos un ejemplo de cómo está una playa en el mes de febrero y cómo quedó en el mes de mayo, ¿sí? Tenemos diferentes composiciones. Aquí se estaba rellenando toda esta playa y vemos cómo va a quedar. Lo que traemos de transporte es para que haya transporte de sedimentos tiene que haber flujos de agua del mar. Y aquí, pues podemos entrar a lo que vieron ustedes en la hidráulica básica, el número de reinos de que si era un flujo laminar, un flujo turbulento. Pues esas partes básicas de la hidráulica fundamental, pues lo podemos ir aplicando aquí también. Y bueno, entender el movimiento orbital de las partículas, el oleaje, ¿sí? Desde que toca el fondo, el límite de aguas profundas, empieza a disminuir su longitud, se incrementa la altura, la celeridad disminuye o la velocidad de propagación disminuye y se va reorientando hasta que rompe. El transporte de sedimentos se da fundamentalmente o principalmente en la zona de rompiente y la costa. Esa sección es donde se da. ¿Sí?
¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, pues, las colocaciones que ya habíamos comentado en algún tiempo, geotubos. Esto, ¿qué es lo que hace? Pues provoca el fenómeno de la difracción, ¿sí? Esto es, el oleaje ya no llega, se produce la reflexión del oleaje en esta estructura, ya se pierde energía, al perder energía las olas, ya las corrientes son menores, al haber menores velocidades de corriente, el sedimento. Otra pues, es la construcción de obras estructurales, ¿sí? Llámese rompeolas o llámese espigones. De espigones que tienen cierta separación y bueno, los comunes son perpendiculares a la línea de la costa. Ya los hay quienes, bueno, pues le van poniendo ciertas, de la estructura con la finalidad de, pues, de tener la mayor cantidad del sedimento. Aquí, bueno, pues vemos que tiene que haber una logística de la separación de los diferentes espigones. No si los ponemos muy separados, no retenemos nada. Ponemos muy juntitos, pues el sedimento se va a pasar de un lado hacia el otro. Tenemos que buscar un equilibrio entre la separación y la longitud. Generalmente la longitud de una escolle, de un espigón, es más o menos desde la tierra, desde la línea de la costa, hasta la zona de rompiente. Y la separación, más o menos entre espigón y espigón, más o menos es de 1.5 veces la longitud del espigón. Esto a manera de receta, no es que sea la norma, ¿no? Todo va a depender de la dirección del oleaje, de la forma de la playa, ¿sí? Del tipo de sedimento, ¿sí? Lo que haya aguas arriba y lo que haya aguas abajo. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer para proteger las costas? Bueno, pues aquí podemos observar que tenemos una serie de costales llenos de arena y bueno, pues es una forma económica, rudimentaria. Obviamente no es una obra permanente. Una vez que estos costales se empiezan a romper, pues la arena se empieza a escapar y pues ya pierde su estabilidad. La otra es la colocación de rocas, ¿sí? Como lo vemos aquí, ¿sí? Colocamos rocas y de esta forma protegemos la línea de la costa, ¿sí? Ya no haya más erosiones en esta zona o la construcción de un rompeolas más extenso para tener toda una zona tranquila. Y aquí, bueno, pues un ejemplo de una playa hermosa, ¿sí? Que todavía no tengo la fortuna de conocerla, ¿sí? Es allá en Brasil, ¿sí? Pero aquí lo que se hizo en Brasil fue traer arena y colocarla aquí. Y tiene, pues vean ustedes el tamaño de la playa, es bastante grande. Ese es el atractivo turístico que tiene esta playa. Aquí constantemente pues está monitoreando que no haya pérdida de arena, ¿no? Si ustedes se imaginan que se perdiera la arena que se trajo aquí a esta playa, a Copacabana, pues, el turismo simplemente no se tendría. Aquí vemos la cantidad de personas que hay, ¿sí? Sobre todo en la época de carnaval, pues es muy, muy, muy grande. Entonces, sí, debemos ser cuidadosos de las obras que hagamos para eh, no perder terrenos, no ganarle terrenos en ocasiones al mar, ¿sí? Y evitar que haya lugares donde la erosión sea muy, muy agresiva. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Por el momento creo que no, profesor.
La arena que, ¿Una? ¿No? ¿No hay? la arena que utilizan ahí, profe, para ganarle metros al mar, es, es especial de alguna forma. A ver, no escuché bien. Que si la arena que utilizan para ganarle metros al mar es especial o algo. La arena que se usa para ganarle terrenos al